En este video vamos a estudiar la semana 6, los temas en general, que es la fuerza, las Four Fundamental Forces, los Inertial Frames, el Free Body Diagram y las tres leyes de Newton. Primero vamos a empezar definiendo lo que es fuerza. Fuerza es una magnitud vectorial y, por ejemplo, es toda causa capaz de quitar un objeto, o sea, de mover un objeto que está en reposo o de cambiar el movimiento de un objeto. Entonces, para empezar, o sea, por ejemplo, cuando se sientes en una silla, la silla está ejerciendo una fuerza sobre ti y tú sobre la silla. Entonces, por ejemplo, esto se llama fuerza de contacto. Para que haya una fuerza de contacto, deben de estar dos objetos en contacto, deben de estar tocándose. Y por ejemplo, tienes una caja aquí y hay una tira, una cuerda que está jalando este objeto con una masa. Entonces, esta fuerza que está ejerciendo la cuerda sobre el objeto se llama tensión. Y si, por ejemplo, tú empujas una caja, se llama compresión. Está una caja sobre una mesa. Esta caja está ejerciendo una fuerza sobre la mesa. Una fuerza 1. Y pensaríamos que es todas las fuerzas que hay. Sin embargo, no lo es. Hay otra fuerza y la fuerza... Hay una fuerza que sale desde la mesa que impacta contra que está ejerciendo la mesa sobre la caja. Esta fuerza se llama normal, de normal force. ¿Por qué se llama normal? Normal en física significa que es perpendicular a la superficie. Vamos a hacer más grande este ejemplo. Por ejemplo, aquí está la fuerza, esta es la mesa. Es perpendicular. Si esta fuera la superficie de la mesa, la fuerza normal... La fuerza normal... Aquí está la caja. Es perpendicular. La pared. La pared tiene una fuerza que está ejerciendo sobre mí mientras yo estoy haciendo esto. Y es perpendicular. La fuerza va hacia acá. Esa es la fuerza normal. Por ejemplo, también la fricción es una fuerza de contacto. Un plano inclinado. Y tenemos una caja aquí. La fuerza de fricción, y supongamos que hay una fuerza que le empuja de esta manera. Fuerza 100 newtons. La fuerza se mide en newtons. Si consideramos todo esto, la fuerza de fricción está actuando del otro lado. Está actuando para que no... Está poniendo una resistencia. Aunque se mueva. Se está moviendo hacia acá. El movimiento, la aceleración podría ser hacia acá. La resistencia que está la fricción es lo que está resistiendo ese objeto para que no se mueva. Si no hubiera fricción, el objeto se deslizaría sin ningún problema, pero si tiene fricción, la fricción existe. Entonces, la fuerza de fricción, la fuerza de fricción y la fuerza de contacto, por ejemplo, todas son resultantes de las 4 fuerzas fundamentales. Las Four Fundamental Forces son bueno, me gustan muchísimo. Y por ejemplo, vamos a hablar sobre la primera Fundamental Force es la fuerza gravitacional, normalmente dicha como gravedad. La fuerza gravitacional tiene un force carrier que se llaman gravitons. Sin embargo, todos son teóricos, entonces no estamos seguros que existen. ¿Quién sabe? Entonces, la fuerza de gravedad, por ejemplo, un objeto se deja caer. Esa es la fuerza de gravedad. Es la atracción del objeto hacia la Tierra. La fuerza de gravedad es, por ejemplo, que mantiene a la Luna en órbita con la Tierra y la que mantiene a la Tierra en órbita con el Sol y a todos los demás planetas. Es espacio-tiempo, bueno,
tema complicado. Pero por ejemplo, la segunda fuerza fundamental es electromagnetismo. Electromagnetismo se define como es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia en la cual actúa. La forma más fácil de ver representada esta fuerza es los imanes. Por ejemplo, cuando los imanes es donde más se manifiesta donde es más fácil ver la manifestación de electromagnetismo. Cuando están los polos iguales de los imanes, no se pueden tocar. O sea, se pueden tocar, no se pueden tocar. Entonces es la fuerza de repulsión. Y cuando están en polos diferentes, ¡pum!, se juntan, es la fuerza de atracción. También lo podemos ver, por ejemplo, cuando las brújulas marcan al polo norte, siempre al norte. Esto es por el campo electromagnético que cubre la Tierra. Y las otras dos fuerzas fundamentales son la strong force y la weak force. La fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Pero esos nada más actúan en partículas elementales y en longitudes de núcleos atómicos. Y eso no lo vamos a ver, pero está muy interesante. Es un tema muy, muy interesante. Ahora, vamos a ver las 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton nos dice que todo objeto va a permanecer en reposo o en movimiento uniforme en línea recta siempre y cuando la fuerza neta sea cero. O sea, la fuerza neta se define como la fuerza es vectorial. Entonces, la fuerza neta es toda la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un objeto. Supongamos que, por ejemplo, hay un objeto y tiene una fuerza aquí, tiene una fuerza aquí, fuerza 1, fuerza 2, y tiene una fuerza aquí. La suma de todas estas fuerzas, la suma de las fuerzas es la fuerza neta. Entonces, la primera ley de Newton nos dice que siempre y cuando la fuerza neta es igual a 0, se va a cumplir la primera ley de Newton. Un objeto va a estar en reposo siempre y cuando ninguna fuerza actúa sobre él. Ninguna fuerza desvíe su movimiento igual. O sea, si va un movimiento uniforme rectilíneo, siempre va a estar en ese mismo movimiento, siempre va a estar así, excepto cuando una fuerza lo desvíe de su movimiento. Esa es la fuerza, es lo que dice la primera ley de Newton. Bueno, la segunda ley de Newton nos dice que cuando una fuerza neta, cuando la fuerza neta se aplica en un objeto, cuando una fuerza se aplica en un objeto con una masa m, la aceleración va a estar en la misma dirección que la fuerza aplicada. Por ejemplo, la fuerza neta es igual de un objeto con masa m, va a causar una aceleración a la misma dirección que la fuerza. Entonces, la fuerza neta, acuérdense que es la suma de fuerzas. Entonces, la suma de fuerzas. La tercera ley de Newton nos dice que la fuerza que dos objetos se ejercen con unos mismos, por ejemplo, si tenemos esa es la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton, la fuerza neta tiene que ser igual a 0 para que se cumpla. Y esa es la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice, por ejemplo, tenemos dos objetos aquí. Nos dice que la fuerza que se ejerce entre estos objetos va a ser la misma magnitud, pero con dirección y sentido opuesto. Ejerce una misma fuerza 1, misma magnitud, fuerza 2, sentido opuesto. A cada reacción equivale a una reacción opuesta. Esa es la tercera ley de Newton. Como ya dijimos, la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, va a tener la aceleración tiene un vector.
va a tener la misma dirección la fuerza que se le ejerce, la suma de las fuerzas, que la aceleración. Es proporcional la dirección de la fuerza a la dirección de la aceleración. Fuerza dada, la aceleración es inversamente proporcional a la masa del objeto. Vamos a hablar sobre inertial frames. Este es un tema que se me complicó mucho, como entender, pero lo más fácil para entenderlo es, tenemos un marco inercial siempre y cuando la primera ley de Newton se cumpla. La primera ley de Newton nos dice que un objeto permanece en reposo o en movimiento en línea recta uniforme, siempre y cuando no se le aplique ninguna fuerza, cuando la fuerza entra hacia cero. Entonces, yo lo entendí como un mundo. Estamos en la Tierra es un marco de referencia inercial. Todo, por ejemplo, todo lo que está en la Tierra, las pirámides, los edificios, los palacios, todo lo que está estático, todo lo que no se mueve, lo que está en la Tierra es un marco inercial, y todo lo que está en movimiento, los aviones, los coches, son un marco no inercial. Para tener un marco de referencia tenemos que tener dos objetos, un observador y el objeto móvil. Tenemos aquí una persona y va a ser nuestro observador. Y tenemos un carro en movimiento que va a ser nuestro objeto móvil. Por ejemplo, este carro está en movimiento. Y si observamos, si una persona que está parada, inmóvil, desde un punto ve al carro moverse, el carro se está moviendo para esta persona. Sin embargo, si tenemos a un conductor, esto es un marco no inercial. Para esta persona se está moviendo con una aceleración constante este coche. Si tenemos a una persona adentro del coche, al piloto, y el piloto ve a su copiloto, para él el copiloto no se está moviendo, aunque el carro está en movimiento, pero para él su marco de referencia es distinto al de esta persona que está afuera del coche. Para el piloto, su copiloto no se está moviendo, pero para esta persona el carro entero está moviendo. Esa es un marco inercial es cuando, como ya dije, cuando la primera ley de Newton se... Entonces, el último tema que vamos a ver es sobre la fuerza gravitacional y el peso. Como vimos, la fuerza gravitacional es una de las 4 fuerzas fundamentales. Y, por ejemplo, el peso es muy interesante porque si lo podemos juntar con la ley de Newton. La fuerza es igual a masa por aceleración. El peso es igual a la gravedad por la masa por gravedad. Entonces, el peso es una fuerza. Entonces, si recordamos que si decimos que el peso es una fuerza es su masa por la aceleración. Solamente que esta vez para el peso, su aceleración, como es la aceleración gravitacional, o sea, la aceleración es la gravedad. Siempre, por ejemplo, cuando tenemos un objeto, si lo tenemos en un plano no inclinado, nuestro peso va para allá. Gravedad por masa. Ahora, esto es un plano totalmente horizontal, con nuestro marco de referencia. Por eso es importante tener un marco de referencia, porque como ya dije, nos ayuda a saber de qué forma el objeto se está moviendo, cómo se está comportando con respecto a nuestro marco de referencia, porque nosotros elegimos en estos casos nuestro marco de referencia, para decirlo más fácil. Ahora, si tenemos un plano inclinado, y tenemos una caja que está sobre ese plano inclinado, supongamos que no hay fricción, supongamos que no tiene ninguna otra fuerza más que esta. Su peso
va a ser esto. No sé por gravedad, es gravedad por masa, en orden de los factores de efecto del producto. Entonces, pero nos vamos a confundir si tenemos algo así. Ahora, lo importante sería, en vez de tener nuestro marco de referencia así, que nos haríamos muchas bolas, es más fácil hacer esto. Porque ahora, si tenemos nuestro marco de referencia así y hacemos, ahorita vamos a ver qué significa esto, nuestro peso siempre va a ir de esta manera. Aquí se dividen dos, bueno, esto no importa. Ahora, el siguiente tema, el último tema que ahora vamos a ver es el de Free Body Diagrams. Si tenemos, por ejemplo, a ver, en un plano inclinado, tenemos dos objetos. De masa 1 y masa 2. Tenemos, por ejemplo, aquí hay muchas fuerzas actuando sobre estos objetos. Tenemos, por ejemplo, el peso de cada uno de ellos, M por G, que es igual a peso. Lo voy a poner contra color para que se observe bien. También tenemos, por ejemplo, supongamos que no hay fricción entre estos dos cuerpos, pero hay fricción aquí. Fricción. Entonces, esta fricción, supongamos que hay una fuerza de 200 newtons que los empuja para allá. Entonces, hay una fuerza para acá, el peso, tenemos la normal de cada uno de ellos, que es para acá. Tenemos esta fuerza, tenemos la fuerza de fricción, la aceleración va a ir para acá. Tenemos la fricción que siempre va a ir en sentido opuesto a la aceleración, entonces va hacia acá. Entonces, esto está muy complicado. Entonces, podemos hacer un free body diagram para cada una de esas masas. Entonces, tenemos nuestro primer diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Y podemos ver que, por ejemplo, aquí tiene su peso. Aquí, ese es su peso. Vamos a ponerle weight por ahora. La normal, la fricción y la fuerza. Entonces tenemos que este puntito con nuestro marco de referencia así, tiene un peso. Una normal. La fricción. La fricción. De hecho, la normal va para acá. La normal, la fricción y la fuerza. Y una fuerza de newtons, de 200 newtons. Ahora es más fácil dividir en componentes. Por ejemplo, el peso lo podemos ver que se divide en dos. Este está en un ángulo teta. Este ángulo teta es el mismo que este ángulo, solamente que en vez de que, estamos acostumbrados a que X sea en coseno y que Y sea en seno, pero ahora no. Como el ángulo está al revés, este va a ser seno. La suma de fuerzas en X va a tener seno y la suma de fuerzas en Y va a tener coseno.
podemos ver que se divide esta en componentes y ahora nos va a ser más fácil hacer nuestra suma de fuerzas. Y podemos aplicar la segunda ley de Newton. Ahora, algo importante de notar de la segunda ley de Newton nos va a decir que como es un vector, la fuerza es un vector. Entonces la fuerza, si tenemos dos dimensiones, ¿qué pasa? Vamos a tener vamos a tener fuerzas independientes, por así decirlo. Vamos a tener una suma de fuerzas en X, que va a ser igual a una masa por aceleración. Y vamos a tener una fuerza de Y, que va a ser igual a una masa por aceleración. Y si hacemos el mismo free body, el diagrama de cuerpo libre para M2, podemos sacar, por ejemplo, nos pueden pedir la fuerza de contacto. Bueno, aquí, por ejemplo, la fuerza de contacto sería acuérdense, la fuerza de contacto para acá y la fuerza de contacto para acá. Y también se tendría que poner hacia acá, porque la fuerza de contacto también iría hacia acá. Porque está empujando esta masa. Y así podríamos dividir nuestras suma de fuerzas para poder contener una fuerza de contacto. Entonces, esos han sido los temas. Revisamos los temas de la tercera ley de Newton, las fuerzas fundamentales, lo que es fuerza, los diagramas de cuerpo libre, lo que es los cuerpos inerciales y todo. Gracias.